Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Es un placer volver a saludarlos en este hermoso día domingo que nos da el Señor. Recordemos, este día es el día que el Señor nos espera en misa. Así es que los que tengamos la oportunidad de ir a misa, vayamos primero a misa y luego compartir la palabra del Señor, meditarla más a fondo. Así es que es algo hermoso. Pero los que no puedan ir a misa porque no hay donde viven, están lejos de la ciudad, porque hay lugares donde no hay. Y aunque quieran ir, no pueden ir. Así que para ustedes, mis hermanos, pueden acompañarnos a compartir la palabra del Señor, que es el Evangelio de este día domingo. Así es que entonces, comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque tú, Señor, nos has llamado para escuchar en este momento tu palabra, porque estamos reunidos aquí contigo, Señor. Tú nos quieres alimentar. Por eso te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Y por darnos un día más de vida, Señor. Y poder compartir con nuestros hermanos tu palabra. Señor, gracias. Bendito y alabado seas. Pedimos tu bendición para poder compartir tu palabra y todos juntos la recibimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos, por ser perseverantes, por acompañarnos, para compartir el alimento espiritual que todos necesitamos. Y recuerden, el que nos reunamos para compartir la palabra del Señor no es por interés, no es por dinero, no es por fama, sino simple y únicamente por amor al Señor, para que más hermanos conozcan de la palabra del Señor, le puedan escucharla, puedan meditarla, y un día juntos podamos alabar al Señor, y que un día también juntos podamos estar con Él allá en el cielo. Si nosotros al meditar su palabra la guardamos en nuestro corazón y la vivimos, les aseguro que un día estaremos con el Señor allá, si vivimos como Dios manda. Si las escuchamos, la guardamos en nuestro corazón y la hacemos realidad en nuestra vida, seguritito, porque eso nos va a llevar a ser verdaderos hijos del Señor, que viven los mandamientos, que viven los sacramentos y que llevan a cabo el último mandamiento del Señor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Por eso, la palabra del Señor es la que hace nuevo nuestro corazón, hace nuevo todo nuestro ser, y no nos importa perder la vida si la perdemos por Cristo. Por eso, mis hermanos, gracias. Gracias por ser perseverantes, por estar aquí. Y vamos a compartir su palabra en San Mateo 13, del 1 al 23. Mateo 13, del 1 al 23. Y dice así: la parábola del sembrador. Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago. Pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y las ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha, unos el 100, otros el 60 y otros el 30 por uno.
El que tenga oídos, que escuche. Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen pero no escuchan ni entienden. En ellos se verifica la profecía de Isaías. Por más que oigan, no entenderán, y por más que miren, no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados. No quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, y comprender con su corazón. Pero con eso habría conversión y yo los sanaría. Dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Yo se los digo, muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y se la arrebata lo que no fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra y al final no produce fruto. La semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 60 o 30 veces más. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Así es que, mis hermanos, es algo que nosotros podemos mirar de que el Señor nos muestra algo hermoso. Nos muestra con parábolas de qué, de que podemos entenderlas. Porque ¿quién no conoce lo que es sembrar? Todos, yo creo, ¿verdad? Porque para sembrar los granos, como por ejemplo maíz, frijol, trigo, de todo, de todas las plantas que se siembran, siempre tienen algo en especial. Pero más especial es que el sembrador sabe que está sembrando y él intuye que va a cosechar. Pero en ese transcurso de la siembra y la cosecha pueden pasar muchas cosas. Puede llover demasiado, arrastra la tierra, se lleva con todo y semilla. O puede que nazca la semilla y se la coman los pájaros. O puede que no llueva y se seque. ¿Ok? O sea que hay muchas cosas que pueden pasar en esa siembra de las semillas, ¿verdad? Aunque el grano
está sembrado y muere para dar fruto, pero el que lo siembra siempre está con la esperanza de que va a cosechar. Él no piensa en lo negativo, en lo malo que puede pasar. Él sabe que sembró y va a cosechar. Y ese papelito es del buen sembrador que es Jesús. Así que mis hermanos, Jesús es el sembrador, el que viene a sembrar la palabra del Señor y que esa palabra va a dar fruto. Porque también Jesús, ¿qué hace? Así que entonces, en esa parte del sembrador, ¿ya? Jesús es el sembrador y vive para el futuro. O sea, ¿cuál futuro? Para la cosecha. ¿Y cuál cosecha? Cuando de todos aquellos que escuchen la palabra del Señor puedan llegar a alabarlo, bendecirlo con todo su ser, con toda su alma, con todo su corazón y creer verdaderamente en Jesús. Y entonces si creen en Jesús, tendrán la verdadera vida. Dice, así que entonces, habrá sin duda una parte de fracaso, pero también habrá que cosechar con tal que el grano acepte morir en la tierra. ¿Mm? O sea que, pues, también Jesús, recordemos que Él murió, aceptó morir por nosotros. Por lo tanto, Él espera que haya fruto en nosotros, que creamos en Jesús, porque Él vino como el sembrador, pero también se entregó como el grano que da su vida y se entierra en la tierra para resucitar y dar vida. Es el grano que se multiplica, ¿verdad? Así que mis hermanos, es algo bien importante saber eso, ¿verdad? El sembrador es Jesús y también es la semilla que Él aceptó morir. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él no muera y que dé frutos al 100 por uno, al 60 y al 30 o 40, ¿verdad? Depende nuestra fe y la entrega que tengamos para con el Señor. Así que entonces, aquí cuando Jesús miró esa gran multitud de personas, ¿qué hizo? Se subió a la barca y de allá les predicó. ¿Y qué les dijo? Les habló en parábolas, ¿verdad? Y les dio esa parábola del sembrador y de las semillas, cómo fueron sembradas en diferentes etapas, cómo las miraron de diferente forma, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó con los discípulos? Los discípulos, a pesar de que estaban con él, aún todavía no entendían todo lo que Jesús decía. No lo comprendían porque su mente aún no estaba totalmente empapada de esa sabiduría que solamente Jesús les estaba dando de acuerdo a su capacidad, ¿verdad? Aunque estaban con él, aún no lo sabían todo. Y entonces, ¿qué dice? Después de que Jesús estaba ahí, dice, los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? O sea, le preguntaron porque ellos también se extrañaban porque tal vez ellos también no entendían lo que significaban las parábolas, ¿verdad? Pero Jesús les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Ah? Entonces a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Pero ¿por qué a ellos? Porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen pero no escuchan ni entienden. ¿Verdad? Miren, aquí Jesús les hace recordar
un pasaje del Antiguo Testamento de los profetas, exactamente de Isaías. Dice, en ellos se verifica la profecía de Isaías. Por más que oigan, no entenderán, y por más que miren, no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados, no quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, y comprender con su corazón. Pero con eso habría conversión y yo los sanaría. Así es que dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Miren, aquí vamos a parar tantito y luego dice, entonces, a ustedes que tomaron en serio el llamado de Jesús y se decidieron a seguirlo, cooperadores de Cristo, son esos discípulos. ¿Por qué? Porque si ellos tienen, cuando dice, el que tiene, se le dará, ¿verdad? Al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Miren, en ese tiempo, aquellos que creían en Dios, pero era una creencia a medias, ¿por qué? Porque había muchos que decían conocer a Dios, pero no hacían lo que Dios mandaba, sino que se aprovechaban de los demás y creían tener. Pues aún eso se les iba a quitar, ¿ya? ¿Y a quién se les iba a dar? A los discípulos que Jesús llamó y que lo dejaron todo y lo siguieron. Y dijeron, sí, Señor, aquí estamos para caminar contigo. Aquellos que lo dejaron todo. Aquellos que dijeron, sí, Señor. ¿Ah? Así que todos esos son a los que Dios les iba a dar, ¿verdad? Cuando decidieron seguir a Jesús y ser cooperadores de Cristo, el Padre les revelaría sus secretos. Entonces, aquí se lleva a cabo que al que tiene más se le dará. Entonces, ahí los discípulos ya tenían que al verdadero Dios enfrente de ellos, que los alimentaba con su palabra, que compartía el tiempo con ellos, que vivía con ellos, porque donde quiera que iba él, iban ellos. Entonces, al que tiene se le dará más. ¿Y qué les iba a dar de más? El, lo- el, ah, las, las revelaciones de Dios. Todos aquellos secretos de Dios iban a ser revelados a los discípulos que de verdad siguieron a Jesús, con ese corazón completamente integrado a, a Jesús, con verdadero amor, con verdadera entrega. Así es que entonces, al que cree en Jesús, aunque sea poquito, pero de verdad, más va a tener. Pero al que cree nomás a medias, hasta esa fe se le va a perder. ¿Por qué? Porque el mundo se lo va a acabar llevando. Y ya después no va a creer en nada. Y lo va a perder todo. Así es que si tú, mi hermano, yo, si creemos que en Jesús, pero a medias, que ese Jesús me da permiso de pecar tantito, pues nomás poquito. Entonces, esa pequeña fe que tengo en Jesús va a llegar el momento en que se me va a quitar. ¿Por qué? Porque no creo realmente en Jesús. Porque si tuviera fe realmente en Jesús, no pecaría pecando aunque sea un poquito. ¿Ah? Porque Dios es misericordioso y me perdona. Sí, muy misericordioso es, ciertamente. Pero no tenemos que estar tantito allá y tantito acá. Para Jesús es todo. Tenemos que ser fríos o calientes, porque Jesús, al que es frío y caliente, lo vomita de su boca. Entonces, tenemos que ser realmente calientes en el amor del Señor, o fríos con el mundo allá, con aquel que
con ese corazón frío puede hacer 1000 cosas y no le duele nada. ¿Ok? Así que entonces tengamos cuidado. Al que tiene se le dará más. Aquel que tiene poquita fe, pero vive como Dios manda, el Señor lo va a enriquecer con los secretos de Dios que le darán vida. Así es que no nos equivoquemos, mis hermanos. Si nomás creemos poquito en Dios, eso poquito se nos será quitado si nos dejamos llevar por las fuerzas del mal que actúan en el mundo. Así es que, mis hermanos, tengamos cuidado. Así es que aquí revela del profeta, ¿verdad? Lo que ya estaba escrito, ahí se lleva a cabo y Jesús nos los explica. Dice, yo se los digo, muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Así que ellos eran los únicos a los cuales el Señor les iba a dar más, porque eran afortunados de estar con Jesús, con el verdadero Señor de señores, el Rey de reyes y el Señor de sus vidas. Así es que entonces, porque Jesús les daba vida en abundancia. ¿Por qué? Porque creían en Jesús. El que cree en mí jamás morirá. La abundancia está ahí. Dice, por eso Jesús les dice, escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. ¿Qué compartíamos? Tu poca fe. La que, ay, sí, si yo hago tantito, Dios no me castiga porque es pequeñito. Entonces, a lo largo del camino, ¿qué es? Tu vida, a lo largo de tu vida. Que siempre queriste seguir a Dios, pero estabas un pie adentro y otro afuera. Así es que, mis hermanos, tengamos cuidado. Podemos escuchar ahora la palabra del Señor, pero si no la interiorizamos, no la vivimos como Dios manda, nos va a pasar como esa. Ahí tiene lo que cayó a lo largo del camino. A lo largo del camino significa a lo largo de tu vida. ¿Cuántas veces creíste estar caminando con Dios, pero no estabas caminando con Dios porque no interiorizabas su palabra y no la vivías como Dios manda? La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. Mis hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado de matrimonios que se casan después de haber vivido 10, 15, 20 años en unión libre? O sea, nomás ahí viviendo en pecado, en amaciato. Y un día, pues reconocieron que estaban viviendo mal y se casan. ¿Ah? Y todo bonito. Ya, ahora sí ya tenemos la bendición de Dios. Ya estamos reconciliados con Dios. Y empieza ese matrimonio feliz. Pero luego, ¿qué pasa? ¿No han escuchado que luego dice uno o el otro? Nomás nos casamos y nos lleven problemas de todos. Y algunos al poco tiempo se separan y se dejan. ¿Por qué? Porque al enemigo le gustaba que estaban viviendo en pecado. Ahora que ya no están en pecado, ahora les busca cómo deshacer ese matrimonio, les mete malos pensamientos, malas cizañas y los destruye. Entonces la semilla que cayó en terreno pedregoso es eso. Vivías en pecado, pero escuchaste la palabra, te casaste y al luego con los problemas, pues mejor ahí nos vemos. Se vino todo abajo. Esa es la semilla que cayó en terreno pedregoso, porque estabas viviendo en pecado y no tuviste la fuerza suficiente de confiar en Dios y que a través de los problemas tú serías vencedor, porque ahora Jesús está ya contigo.
Si tú eres casado, el Espíritu Santo ya habita entre ustedes, Dios está ahí presente y aunque haya problemas, tú los podrás vencer porque ahora Jesús es tu fuerza. Pero te dejaste vencer y entonces todo se vino abajo. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra y al final no produce fruto. Mire, mi hermano, esta es cuando te invitan a un retiro, te invitan a la oración, te invitan a X lugar donde hay una oración tan fuerte que tu corazón se vuelca hacia el Señor y te enamoras del Señor. Y dices, ahora sí, de aquí en adelante mi vida va a ser diferente. Pero, como estamos impuestos a vivir la vida regular del mundo, no estamos impuestos a regalar una hora de nuestro trabajo en la iglesia para servir a alguien, para ir a ayudar en algo, para dar algo de ayuda. Entonces, difícilmente vamos a ser perseverantes porque dice, luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas, o sea que nos gusta tener dinero y no estar como quien dice unidos a algo que tengo que ser fiel. ¿Por qué? Porque permanecer a Dios te priva de muchas cosas. Ya no puedes ir a donde antes ibas, ya no puedes hablar como antes hablabas, ya no puedes hacer las cosas que antes hacías, pero el mundo te ofrece la riqueza, te ofrece la libertad, te ofrece la gran satisfacción de ser libre, ser tú, hacer lo que tú quieres, como tú quieres y cuando tú quieres. ¿Pero qué pasó? Cayó entre cardos. Es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra y al final no produce fruto. ¿Por qué? Te enamoraste del Señor, sí, pero no fue lo suficientemente fuerte para que tú perseveraras en ese amor que llenó tu corazón. Y lo dejaste ir diluyéndose hasta que ya no dio ningún fruto. Y nomás tuviste ese sueño bonito de ser la servidora del Señor, de ser aquella que iba a dar su vida por Jesús y se esfumó. ¡Pum! Así que entonces aquí hay otra, la mejor. La semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 60 o 30 veces más. Mis hermanos, si nosotros somos esa semilla que cayó en tierra buena, nosotros podemos darnos cuenta. ¿Cómo? ¿A dónde frecuentas? ¿Qué haces los domingos? ¿Te vas a trabajar o te vas a misa? ¿Das frutos? ¿Ayudas a algún pobre por ahí de vez en cuando? ¿Escuchas a aquel que está triste? ¿Confortas a aquel que has perdido un ser querido? O sea, ¿qué frutos estás dando? ¿Eres aquel compasivo con los demás? ¿Eres aquel que no se aprovecha de los demás? Si eres ese, estás dando frutos y tal vez vas a dar el 100. Y si compartes la palabra del Señor con aquel que no sabe, con aquel que está necesitado, estás dando el 100 por uno. ¿Ok? Así es que entonces cada uno de nosotros tiene que meditar qué hacemos o qué no hacemos. Y de ahí depende qué tanto fruto nosotros damos. Si creemos que realmente ay sí, yo creo en el Señor, yo quiero ser para el Señor, yo quiero trabajar para el Señor. Sí, muy cierto, nuestro querer es el más grande, es nuestra más grande ilusión. Pero
reconozcamos dentro de nosotros quiénes somos. ¿Estamos dando el 100? Porque aquí dice, ¿está dando el 100, 60 o el 30? ¿O estás como aquel que no produce fruto? ¿Cuál eres? ¿O cuál soy? Meditémoslo, mis hermanos. Así que la palabra del Señor es clara y aquí podemos nosotros calificarnos qué tierra somos, qué frutos damos. Hermanos, nosotros somos los únicos que podemos calificarnos y saber si estamos nosotros en ese ambiente de amor con los que nos rodean. Si nosotros damos frutos o no. ¿Cómo me comporto yo con mi familia, con los que me rodean? Yo soy de los que dan el 100 por uno, el 60 o el 30. Mis hermanos, tenemos que meditar bien la palabra del Señor y que esta parábola del sembrador sea la que nos haga reflexionar en qué tierra somos nosotros. Démosle gracias al Señor porque nos da la oportunidad de poder escudriñar su palabra, poderla meditar, poderla vivir y así llenarnos de su presencia. Y que nuestra vida sea mejor para dar buen testimonio de nosotros mismos con nuestra persona. Y así ser esa tierra fértil que aceptó la palabra del Señor, que se quedó en nuestro corazón y que aunque haya problemas, haya necesidades, haya lo que haya, si nosotros creemos en que Jesús vive con nosotros y está con nosotros, seremos vencedores. Y perseverando en su palabra, podremos dar fruto al 100 por uno, al 60 o al 30, pero que demos fruto. Así pues, démosle gracias al Señor para poder seguir meditando en su palabra. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque grande es tu amor y tu misericordia. Y hoy en este día, Señor, nos has dicho, Señor Jesús, que podemos meditar en nuestra propia persona, qué clase de tierra somos. Aquella tierra fértil que acepta tu palabra y que quiere vivir como tú quieres, Señor Jesús, y que podemos dar frutos porque tú estás con nosotros. Nos abandonamos en tu presencia recibiendo tu bendición y todos juntos la recibimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, que tengan un domingo lleno de bendiciones.